Muy buenos días, hermanos. Qué bueno, qué glorioso estar con ustedes en esta mañana, observando este paisaje tan bello que Dios nos da en esta mañana. Vamos a continuar con el libro de Habacuc. Esta es la segunda parte. Le damos gracias a Dios por permitirnos continuar con este estudio y le pedimos a Dios que a medida que caminamos con el profeta a través de su palabra en estos tiempos que estamos viviendo, que nos ayuden las palabras del Señor a llevarnos de el temor a la fe, de la derrota a la victoria, de la incertidumbre a la paz y del miedo a la alabanza. En medio de estos tiempos difíciles que estamos viviendo, lo que nos puede ayudar es confiar en Dios. Dios es el Dios de justicia y el Dios que justifica al que confía en Él. Le pedimos al Señor que nos permita vivir con paciencia y alegría, porque su palabra dice, el justo por su fe vivirá. Gloria a Jesús. El capítulo 1 del libro de Habacuc termina con la respuesta de Habacuc a Dios. Habacuc le dijo a Dios que si él estaba consciente de la condición de su pueblo, entonces Dios le dijo que él estaba consciente y que iba a ejecutar juicio, levantando a un pueblo malvado para castigarlos. El profeta parece muy confiado al final del capítulo 1 de la respuesta que Dios le iba a dar, y él creía que iba a poder seguir reclamándole a Dios. Y en el versículo 1 del capítulo 2, esta es la exclamación de Habacuc. Dice Habacuc, me mantendré alerta, me postaré en los terraplenes, estaré pendiente de lo que me diga, de la respuesta a mi reclamo. En realidad está diciendo, voy a estar pendiente, Señor, a lo que tú me digas. Voy a estar pendiente al reclamo que te estoy haciendo, porque no creo que tú tengas las palabras adecuadas para poder responderme a mí, Habacuc. Pero qué gracia la de Dios, ¿verdad? Qué misericordia tan grande la de Dios de tolerarnos cuando hablamos con insensatez, y muchas veces hablamos con insensatez hacia Él. Lo hizo con Job, lo hizo también con Habacuc y muchas veces también lo ha hecho con nosotros. Pero esto no significa que Dios no iba a corregir al profeta Habacuc. Claro que sí, claro que le iba a corregir. Y en el capítulo 2 vemos cómo Dios pone a Habacuc en su lugar. Y en el capítulo 3, que es el final del libro de Habacuc, vemos la respuesta de Habacuc a Dios, que lógicamente es una respuesta totalmente diferente a lo que Habacuc esperaba que él iba a decir a Dios. Ahora, ¿cuál es el corazón del problema? El corazón del problema que tenemos aquí es la aparente injusticia de Dios. Parece como real, ¿verdad? Para estos días en que estamos viviendo, mucha gente reclama de lo que está pasando. Bueno, y Habacuc le dice a Dios, ¿por qué guardas silencio mientras los impíos tragan a los justos? La respuesta de Dios a Habacuc es que en tiempos difíciles tenemos que confiar en Dios. Amén. En tiempos difíciles tenemos que confiar en Dios. En otras palabras, vivir por fe. En tiempos de crisis, porque el justo por la fe vivirá. Gloria al Señor. La Biblia dice en Romanos 1:17, dice, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Como está escrito, mas el justo vivirá por la fe. En el griego, la palabra traducida por fe
indica que la fe es la fuente de la revelación de la justicia de Dios. Y por fe indica el propósito por el cual se recibe esa fe o esa revelación, que es la justicia de Dios, que es para que nosotros nos podamos apropiar de la justicia de Dios. Ahora vamos a regresar al libro de Habacuc y vamos a leer los versículos 2 al 4 del capítulo 2. Y el Señor me respondió, escribe la visión y haz que resalte claramente en las tablillas, para que pueda leerse de corrido, pues la visión se realizará en el tiempo señalado. Marcha hacia su cumplimiento y no dejará de cumplirse. Aunque parezca tardar, espérala, porque sin falta vendrá. El insolente no tiene el alma recta, pero el justo por la fe vivirá. Qué palabras tan preciosas le da Dios a Habacuc. Espera la promesa, porque ciertamente se cumplirá. Oh, sí, Señor, muchísimas gracias. Si Habacuc pensó que ya Dios no iba a castigar al pueblo de Judá, Dios le contesta que su justicia vendría. Le dice, escríbelo, esto sucederá. Es solo cuestión de tiempo. Puedes arriesgar tu propia vida en ello. Pero también un día le dice Dios, yo voy a juzgar a ese pueblo malvado babilónico por su orgullo y por su violencia. Ellos serán destruidos, pero los justos, ya sea el remanente de Dios en Judá o el propio Habacuc, vivirán. En otras palabras, el justo por la fe vivirá. Dios promete que Él se va a encargar de la maldad de los malos. Que la maldad de los malos finalmente los va a alcanzar, que es solo cuestión de tiempo. Pero los justos iban a poder sobrevivir. Gloria a Dios. Los justos iban a sobrevivir. Y esto marca un punto de decisión para el profeta en su frustración que tenía. O podía ser orgulloso como Babilonia, o te someterás a Dios y confiarás en Él. Entonces, ¿cómo es que uno puede ser contado con los justos? Esa es la palabra que tenemos que contestar hoy. ¿Cómo es que uno puede ser contado con los justos? La respuesta que hace que este pasaje sea tan poderoso y tan significativamente importante, citado en el Nuevo Testamento, es la fe, la confianza en Dios. No son las obras de los justos las que los salvan, sino es la fe en Dios en medio de situaciones y circunstancias difíciles. No es mirándose a uno mismo, sino levantando nuestros ojos a Dios y poniéndole los ojos a Él. Y aquí no es que esté diciendo que los justos tengan fe, sino que tienen fe y por tanto son declarados por Dios como justos. En Romanos 4:5 aprendemos acerca de cómo Dios nos declara justos a nosotros. Dice Romanos 4:5, pero la gente no es considerada justa por sus acciones, sino por su fe en Dios, quien perdona a los pecadores. Gloria a Dios. Entonces, no es que Habacuc y el remanente justo del pueblo de Dios merezcan la salvación, de ninguna manera. Nosotros también nos merecemos que Dios nos salve, ni siquiera de esta crisis que estamos viviendo, porque nosotros somos pecadores
en nosotros mismos. Nuestro interior, nuestra naturaleza humana es pecadora. Pero por la fe somos declarados justos. De alguna manera, Dios nos justifica, nos declara justos, inocentes, siendo culpables, y aún así Él continuar permaneciendo justo. Solo Dios puede hacer eso. Esto es una poderosa promesa para el día de hoy. En estos tiempos difíciles, al meditar en el temor que el mundo está viviendo por el coronavirus, en todas las ocasiones en que parece que nuestro mundo se está derrumbando ahora con la economía, con la recesión que dice que se va a venir, aún nuestras cargas personales que nos agobian, podemos predicarnos a nosotros mismos y decirnos: Jorge, el justo por la fe vivirá. Jorge, el justo por la fe vivirá. Amén. Cuando las pruebas llegan, siempre hay una gran división entre aquellos que quieren mantener su orgullo en sí mismos y podrían levantar el puño contra Dios y reclamarle a Dios, o aquellos que caen de rodillas, se humillan delante de Dios y con los ojos puestos en Él, en absoluta confianza, caminan por la fe cuando enfrentamos algo que no podemos entender. Para terminar, quiero leerles una oración que hizo el rey Josafat cuando vino un gran ejército contra él, un ejército que era muchísimo más fuerte y poderoso que él. Entonces él ora a Dios en 2 de Crónicas 20:12, ora a Dios y le dice: oh Dios nuestro, ¿no los juzgarás tú? Oiga, porque en nosotros no hay fuerza contra tan grande multitud que viene contra nosotros. Así nos sentimos. Igual que Josafat nos sentimos. No tenemos fuerzas en nosotros mismos para combatir lo que está viniendo en contra de nosotros. Pero Josafat dice: no sabemos qué hacer, ni siquiera sabemos cómo actuar. Pero Señor, a ti volvemos nuestros ojos. Ese es el secreto. Levantar los ojos a Dios, confiar en Él, porque su palabra dice: el justo por la fe vivirá. Gloria a Dios.